Ami, date cuenta. El poder de la información está en tus manos. Hola a todos y bienvenidos a el capítulo 2 de este podcast llamado Ami, date cuenta. Estamos abordando un tema fundamental para el público joven que nos está viendo en este momento y para eso nos acompaña Juan Ramos, decano de la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Pontificia Universidad Javeriana, y Rodrigo Villarzú, director de la Deutsche Welle Academy para América Latina. ¿De qué vamos a hablar? Lo que parece ser el coco de los últimos años, que es la inteligencia artificial en entornos educativos. Por parte de los estudiantes parece ser esa herramienta que nos facilita el trabajo, pero que realmente está haciendo que nuestros cerebros trabajen cada vez menos y que entreguemos a la inteligencia artificial nuestras ideas y conocimientos. Y para el periodismo existe el riesgo de que nos reemplace o qué va a pasar con los periodistas. Entonces, Rodrigo, Juan, me gustaría que empezáramos la discusión sobre en qué estamos parados, cuál es el escenario en este momento. Bueno, el escenario es incierto en la medida en que estamos empezando realmente a entender qué es esto de la inteligencia artificial, además una particular, que es la generativa. Eso no deja de ser, por ahora, una herramienta que es de interacción, un chat en el que nosotros recibimos una serie de respuestas a unos famosos prompts, ¿no? Unas preguntas que le hacemos a este acumulador de información, que al fin y al cabo se trata un poco de eso. En términos de educación, si digamos desde la universidad a mí me corresponde hablar de esa parte, pues es verdad que cuando empieza en 2021 esto tiene una especie de llamada apocalíptica, ¿no? En el que sí vamos a terminar, ¿cómo vamos a ser capaces de distinguir lo que escriben los estudiantes de lo que hace la inteligencia artificial? Bueno, no se trata tanto de eso. La inteligencia artificial generativa en general no deja de ser una serie de herramientas que tienen una utilidad en la medida en que nos ayudan a gestionar campos de sobreinformación, como los que estamos hoy en día y que también tienen mucho que ver con el propio periodismo y los retos del periodismo, ¿no? Pero no nos da respuestas propias y al fin y al cabo la educación se trata de construir una voz propia, una voz como ciudadano en general, ¿no? En ese sentido, hay una lectura que en el propio 2021 hace un semiótico pues tan ilustre como puede ser Chomsky, ¿no? En el que él dice, no, tranquilo, no se preocupe, esto no deja de ser una herramienta que funciona precisamente por las lógicas económicas que hay detrás, acumulando información, y cuanta más información tenga es, digamos, una respuesta mucho más certera o más parecida a la que daría un ser humano, pero las inteligencias naturales funcionan de una manera muy distinta, lo hacen a partir de la escasez muchas veces. Nosotros somos creativos, generamos soluciones innovadoras, buscamos alternativas cuando no podemos contar con los recursos necesarios para desarrollar lo que hemos hecho tradicionalmente. Entonces, toda esa parte que es tan humana, el propio modelo de la inteligencia artificial generativa no podrá reemplazarlo porque está pensada desde el punto de vista totalmente contrario. Concuerdo mucho con lo que dice Juan. Yo agregaría que para el periodismo el tema de la inteligencia artificial puede ser realmente catastrófico o puede ser también una oportunidad, dependiendo de cómo se manejen esa misma herramienta que Juan está nombrando. En toda esta era en la que estamos viviendo, donde la desinformación está presente en todas las áreas de nuestra vida, la inteligencia artificial lo que puede hacer y lo que está haciendo es potenciar esa desinformación de formas que antes nunca habíamos visto. Y eso es muy peligroso. Eso está acelerando procesos de radicalización y polarización en las sociedades de una forma exponencial, ¿no? Y eso es algo que nosotros como periodistas tenemos que hacernos cargo de eso. Tenemos que ver cómo buscamos mecanismos para defender nuestras democracias, para parar esas radicalizaciones y polarizaciones a través del periodismo. Pero resulta ser muy complicado porque la inteligencia artificial empieza a ocupar mecanismos que nos dejan un poco fuera del juego, ¿no? O sea, todas estas nuevas herramientas, tú metes una pregunta en los diferentes instrumentos y te entregan respuestas que no están necesariamente verificadas, respuestas que a veces vienen sin las fuentes,
Y lo que está pasando, los estudios muestran que sobre todo la gente joven empiezan a ocupar estos instrumentos para informarse, pero no tienen la conciencia de dónde vienen esas informaciones. Y por otro lado, los medios que producen informaciones verídicas, no están siendo referenciados y van perdiendo de esa forma también una fuente de ingreso muy importante. Entonces, es un reto y tenemos que ver formas de hacernos cargo de esa situación. Ahora, yo creo que la inteligencia artificial puede ser también un instrumento muy útil para el periodismo, pero siempre he entendido desde la perspectiva que al final del día la persona o el periodista, la persona que está escribiendo, rodando, creando un podcast, son las personas que tienen que tomar estas informaciones y crear una narrativa en base, por ejemplo, a algunas informaciones que se han podido conseguir a través de la inteligencia o con ayuda de la inteligencia artificial. Pero es bien complicado, ¿no? Porque cada herramienta que está a disposición de los periodistas tiene acentos distintos, funciona de formas distintas, entonces hay que desarrollar una cierta capacidad de manejo de estas herramientas que nos permitan hacerlo de forma constructiva, sana y eficiente. Yo creo que es posible, pero requiere de un esfuerzo muy, muy consciente de parte de todos nosotros a la hora de hacer información y crear, de hacer periodismo y crear, entregar las informaciones que las audiencias realmente necesitan y de esa forma también defender procesos democráticos, que es lo que en este momento realmente está en juego y en peligro. Quisiera preguntarles ahora un poco para empezar a hablar de qué forma desde la educación y desde el periodismo podemos hacer frente a esto, y hace unos días hablaba con Rodrigo de que precisamente cuando se cruzan dos temas que para el público pueden no, digamos, tener mucho sentido, más allá de que en las universidades haya facultades de comunicación social y periodismo, ¿cómo podemos cruzar el periodismo y la educación para innovar y hacer frente a estos retos que mencionaron desde las dos áreas? Es decir, ¿de qué forma podemos mezclarlas para que sean una fuerza muy poderosa a la hora de enfrentar los desafíos de la inteligencia artificial? No es algo que no haya ocurrido antes. Es decir, son dos campos que obviamente son muy porosos. Al final, procesos tan latinoamericanos como la educomunicación es algo que surge precisamente de esa necesidad de cualificar en entornos donde los modelos de educación formal no han sido particularmente efectivos, otras formas de gestión educativa, ¿no? Esos nuevos modelos tienen mucho que ver con la comunicación. La comunicación es fundamental para poder encontrar las posibilidades, sobre todo de modelos de pedagogías alternativas que tengan que ver con procesos de co-construcción, con encuentros de saberes, con esos diálogos profundos que van más allá de un modelo más escolástico, más vertical, un poco lo que decía Luis Ramiro Beltrán del adiós Aristóteles, ¿no? Pues esa ruptura del verticalismo en los procesos comunicacionales. El periodismo, obviamente, yo creo que tiene muchas salidas también, y en este caso el trabajo que venimos haciendo pues desde la Javeriana, la Deutsche Welle, está muy motivado por esa perspectiva. Tiene algo, digamos, de un sentido propio en lo que un filósofo de seudónimo André Hortz decía en torno a algo que propone como la crítica a la razón productivista, ¿no? El modelo capitalista en general está muy clavado en los problemas que genera la producción, se solucionan con más producción. En el tema de la desinformación pasa un poco lo mismo, ¿no? Los problemas que genera la sobreinformación, que podría ser la polarización, la desinformación, pretendemos muchas veces desde las estructuras más tradicionales solucionarlos con mayor información, más información. Y eso no lo va a solucionar, porque lo que hace muchas veces ahondar el problema o aumentar las desigualdades, porque ahí quien tiene el control de esos flujos de información es quien controla qué parte se queda cada uno. Lo que se necesita es mejor información.
Entonces, hoy en día yo diría que el papel del periodismo es todavía más profundo, más importante que nunca, pero un periodismo distinto, un poco esa escuela del periodismo lento, del periodismo de investigación, del periodismo que no se preocupa tanto por la urgencia de la última hora o por sacar la noticia el primero, porque eso ya es imposible o improbable, sino de poder analizar de manera más profunda los fenómenos que están asociados al desarrollo de las sociedades. Y eso creo que es una meta compartida con la educación. La educación se trata de pensar de manera crítica la sociedad y poder ofrecer modelos distintos para la resolución de los problemas que existen en las sociedades. Entonces, ahí compartimos seguramente muchos puntos en común y muchas necesidades que podemos resolver de manera conjunta mucho mejor que por separado. A ver, yo creo que es muy necesario hoy en día repensar el periodismo o los periodismos. Yo creo que el periodismo, así como Juan y yo lo conocimos, ya está un poco pasado de moda. No, los formatos que nosotros conocimos son formatos que quizás ya no tienen tanto arrastre en la gente joven como tú, ¿no? O cuando pienso también en mis hijos, la forma como ellos se informan es totalmente distinta como nosotros nos informamos y quizás todavía de alguna forma nos vayamos informando. Y hay que crear nuevas formas de periodismo para hacer tomar en cuenta la función básica del periodismo, que es informar para que la gente pueda tomar decisiones informadas, ¿no? Esa es la quinta esencia del periodismo, poder ofrecerle a las personas informaciones para que ellas y ellos puedan tomar decisiones informadas y ejercer su derecho democrático de ser ciudadanos. Pero con los formatos que tenemos ahora simplemente no estamos llegando a esa gente. Entonces yo diría más bien que es como una invitación a la gente joven, a tu generación, a que se busquen de forma creativa modelos nuevos que permitan transferenciar estas informaciones a las audiencias que realmente son el futuro de la democracia. Y eso solamente lo pueden hacer ustedes. Entonces yo creo que ahí lo que hay que hacer es juntar a grupos que a primera vista quizás no tienen nada que ver uno con el otro, pero que tienen un interés común, y es el de realmente defender las democracias, para ver cómo juntos se pueden ir creando quizás formatos distintos o formas distintas de presentar ciertas informaciones. Y esa es una tarea que les toca a ustedes más que a nosotros. Nosotros podemos ayudar a que se generen esos espacios, ¿no? Pero estaría más bien de ustedes, ¿no? De cómo empaquetar esta información, cómo crear esta información para seguir la vocación del periodismo. La creatividad y la innovación tienen que estar en el centro de esos pensamientos. ¿Y creen ustedes que la inteligencia artificial puede ser una aliada estratégica si se utiliza de forma correcta en ese proceso de creatividad, búsqueda de salidas, diversificación un poco de las herramientas que utilicemos para informarnos y para generar contenido de información? Sin duda, sí, como cualquier apoyo tecnológico. El periodismo no es que sea un señor o una señora escribiendo en un papel, que también puede serlo. Y eso también implica una tecnología. El desarrollo de la inteligencia artificial es un fenómeno tecnológico pues, que vino para seguramente quedarse o mutará, pero tiene mucho que ver con el uso consciente, el compromiso en el sentido de no se trata de que no lo uses, se trata de que entiendas qué es lo que estás haciendo, qué estás usando, qué implica ese uso o esa utilización, qué hay detrás. Hay un periodismo de investigación maravilloso que, por ejemplo, frenó en ese sentido en Cerrillos, en Santiago de Chile, la instalación de unos centros de datos asociados a los modelos de inteligencia artificial en general, precisamente porque empezaron a pensar, bueno, ¿qué hay detrás de todo esto? Más allá de ese cuento tan bonito que nos cuentan de la generación de empleo, del desarrollo tecnológico, bueno, también hay consumo extremo de recursos, hay desvío de esos recursos de las poblaciones, una generación enorme de desigualdades económico-políticas, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial
es un apoyo que puede ser usado efectivamente de una manera. No existe una manera correcta o incorrecta, existe una manera consciente o inconsciente de utilización. Si lo usamos de una manera en la que nosotros nos apoyamos solo para automatizar ciertas tareas, eso es una utilización y está bien. Si lo que estamos haciendo es desarrollar, por ejemplo, elementos ya más creativos, bueno, será otra opción, pero hazlo siempre sabiendo lo que estás haciendo, ¿no? Lo que no puede existir es un periodismo sin personas, sin periodistas. Eso sí, yo te diría, eso no es periodismo, eso será otra cosa. De acuerdo. Rodrigo, quisiera preguntarte, ¿cuál es el rol de los territorios en toda esta búsqueda por enfrentar la inteligencia artificial? Es una pregunta muy bonita que a mí personalmente también como director de la Deutsche Welle Academia para América Latina me mueve muchísimo. Nosotros hace ya muchos años tomamos la opción de trabajar con medios comunitarios, con medios hiperlocales, justamente porque creemos que muchas de las soluciones que podemos aportar al periodismo del futuro viene de la territorialidad. Y lo hiperlocal me parece esencial. Es una respuesta a lo que está pasando en todos estos movimientos más globales. ¿Por qué? Porque los periodistas, las comunicadoras y comunicadores que trabajan en lo territorial, en lo hiperlocal, están profundamente identificadas con sus propias comunidades. Y la conexión entre esos periodistas, esas periodistas y las comunidades es esencial, ¿no? La conexión directa de que las audiencias puedan decirle a los periodistas esto es el servicio que necesitamos y que los periodistas junto con las audiencias puedan generar, crear, desarrollar los formatos necesarios y adecuados para que se generen esas informaciones. Y las experiencias que hemos tenido en los diferentes países donde hemos trabajado en América Latina, Juan conoce alguno de ellos también, es maravillosa. Porque lo que está pasando es que juntamos a las audiencias con los medios y las audiencias terminan haciendo medios, ¿no? Entonces, incorporamos a gente joven, como tú, de tu edad, que empiezan a hacer entrevistas, que empiezan a generar contenido y así los medios ganan también relevancia frente a sus propias audiencias. Eso es hasta un modelo también de sostenibilidad que va más allá de la producción misma de contenidos porque aumenta la relevancia de esos medios para la comunidad muy específica. Entonces, me parece que ahí hay como un germen, hay algo que nos permite, que nos da luces a lo que puede ser un periodismo del futuro, muy conectado con las propias audiencias. Y hay que buscar formas que la inteligencia artificial nos ayude a potenciar eso. En mi opinión, hay, por ejemplo, intentos por crear estos famosos LLMs, los Large Language Models, pero acotados a un territorio muy específico, lo que permitiría acumular una gran cantidad de información dentro de un contexto muy específico y dentro de esos modelos empezar a ocupar la inteligencia artificial para generar contenidos nuevos. Se podría hacer a nivel de idiomas nativos, por ejemplo. El gobierno de Chile, junto con otros gobiernos latinoamericanos, están promocionando LATAM GTP, ¿no? Que permitiría, por ejemplo, generar contenidos desde América Latina utilizando inteligencia artificial. Y eso es un proyecto que vale la pena tenerlo en cuenta y aprender de ahí para que la división entre el norte y el sur no se incremente con la inteligencia artificial, sino que más bien logremos como una coyuntura en donde nos vamos acercando. Es un camino largo, pero puede ser un camino muy, muy, muy bonito, ¿no? Y yo insisto, ahí los protagonistas son ustedes. Y justo para hablarle a esos protagonistas, nuestro podcast se llama A mí date cuenta, que es, para los que no son de Colombia, un término que utilizamos los de nuestra generación para que la gente reaccione, es como amiga, date cuenta. Entonces quiero invitarlos a los dos a decirle al público, a mí date cuenta de, para justamente mover a ese público al que ustedes dicen que hay que empezar a mover, a tomar acción frente a lo que tenemos que empezar a trabajar y ponernos la camiseta todos para sacar todos estos proyectos adelante. ¿A cuál cámara? A esa.
Pues a mí, date cuenta de que tú tienes el poder para cambiar tu futuro y el periodismo. A mí date cuenta que la inteligencia artificial, el periodismo y la educación hacen parte dentro de tu lugar de enunciación dentro de una sociedad y que al final, lo que decía Rodrigo, depende de ti. Listo. Rodrigo, Juan, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio y a ustedes esperamos que reflexionen y que se den cuenta de que hay que tomar acción. Gracias a ti. Gracias.